Apreciada tutora y compañeros, buenas tardes. En esta segunda unidad, en las lecturas, encontramos un concepto de ciudadanía, el cual es importante empezar a manejarlo, básicamente acerca de sus ámbitos en los cuales fueron creados. Se habla muy bien de que la sociedad tiene un gran recorrido. Históricamente inicia en Mesopotamia, cerca del río Tigris y Éufrates, lo que hoy conocemos como Palestina, lo que hoy conocemos como Siria, Irak, Irán, en esa parte del mundo, es donde nace el legado cultural e histórico de la humanidad. Antes de hacer este recorrido por el concepto de ciudadanía, podemos empezar a incrustarnos hacia un concepto en el que la democracia hace un referente fundamental al elemento de tener en cuenta el desarrollo de una nación, de una sociedad a base de su propio pueblo. El régimen político que actualmente se inició siglos antes de la era imperial, de los grandes imperios que vamos a empezar a realizar a continuación, dieron como derecho una estructura jurídico-constitucional para poder determinar unos deberes y unos derechos que, según el modelo de la sociedad, empezaron a ejercerse a base de civiles, a base de un concepto individual en el que la democracia se hacía una identidad reflexiva para que los seres humanos pudiésemos tener un orden y llevar un fragmento reglamentario que podía guiarnos a través del desarrollo de nuestra sociedad. Vamos a manejar un poco acerca de los modelos que empezaron a trabajar en ese entonces la humanidad, y empezamos hablando de Grecia. Grecia fue para muchos el inicio de los grandes avances filosóficos, arquitectónicos, políticos, gastronómicos, en fin, muchos tipos de modelos empezaron a base del modelo ateniense. En esta estructura también manejaba, pues, hablar de la filosofía, grandes autores como Aristóteles, como Platón, Sócrates. La antigua Grecia manejaba un ámbito en el cual le daba una respuesta de carácter racional a todo aquello que manejaba una política pública para las personas. Es decir, hablar de las ciencias exactas, de la matemática, de la filosofía, hablar de la política, de la estructura social del hombre, de cómo nos creamos, del cosmos, de la creación, del futuro, de la vida, de la muerte, de los valores y demás, era parte fundamental de la filosofía en ese entonces. Además, el modelo ciudadano, el modelo del derecho, nace en los primeros puntos políticos que analizaba un modelo ateniense. Este modelo fue uno de los más prácticos, que hoy en día incluso se resalta por los primeros avances científicos y sociales que la antigua Grecia resaltaba. Atenas, como la ciudad metrópolis, fue aquella que impulsó la economía, el derecho, la sociedad y muchas cosas relevantes para el consumo de la cultura, el arte, la filosofía y la ciencia de una región que venía enfocada de grandes pensadores y que llevaba un modelo de sociedad completamente importante. De allí, las primeras expresiones conocidas y supremamente recordadas por el hombre siempre serán aquellas arquitectónicas, como sus grandes edificaciones. Además de eso, las grandes masas políticas y su ejemplificación en el derecho. Ahora bien, el modelo espartano es un modelo que, antes de una idealidad política, ellos se convirtieron en una sociedad que conquistaba a través de una virtud militar. La importancia para sus ciudadanos de representar a su pueblo espartano era aquella que le daba la fuerza y sobre todo la disciplina para ser parte del ejército que combatía y hacía parte de un severismo militar, en los cuales el físico y el castigo psicológico era